Y ahora vamos a seguir con un tema muy importante, porque siempre hablamos de repente de la violencia que viven las mujeres, pero en este caso vamos a hablar de este encuentro de mujeres indígenas que justamente quieren hablar, afrontar y ver qué hacer con las violencias que viven dentro de sus comunidades. Para eso está nuestro compañero Ricardo ahí para comentarnos todo. Bienvenido, Ricardo, a Turno Tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Asimismo, es sumamente importante hablar de esta problemática. En este caso vamos a hablar directamente de lo que trata o lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, la violencia contra las mujeres que se dan en estas comunidades en distintas que tiene nuestro país. Sobre el abordaje que le están dando, es hablar un poco también con las distintas instituciones del Estado para ver cómo se puede dar una salida, una solución, principalmente contando ellas sus experiencias, lo que viven en el día a día, que son las que están pasando por esta situación. Este encuentro es muy importante porque también cuenta con la participación de mujeres indígenas que vienen de otros países, que también traen sus experiencias, la forma de trabajo o cómo están abordando este problema, y para compartir también con las comunidades, con las mujeres de nuestro país. Estamos nosotros con Alma López Mejía. Bueno, ella es de la comunidad maya de Guatemala. Y bueno, estuvo acá también hablando, compartiendo un poco de cada una de sus experiencias. Y bueno, contanos un poco qué viste, qué escuchaste de lo que mencionaron las mujeres de nuestras comunidades indígenas. Bueno, primero buenas tardes, gracias por el espacio. Pues vine a encontrar una realidad muy parecida, muy similar a las realidades que vivimos todos los países de América Latina. Yo me atrevería a decir, la mayoría de países en donde habemos poblaciones indígenas, las violencias siguen afectándonos fuertemente desde lo individual a lo colectivo. Nos afectan desde lo emocional, desde lo físico, lo afectivo, pero también nos afectan nuestro sistema de vida. Identificamos cómo la violencia así es un problema estructural y histórico, que tiene un origen profundo en el sistema colonial en el que vivimos, en el racismo, pero que afecta la vida de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino el hallazgo es que afecta a la comunidad, afecta a la familia y afecta al país. Si la violencia no se toma como una problemática que es un trabajo resolver de todos de manera colectiva, van a seguir habiendo feminicidios como hay en Uruguay, como hay en Guatemala, como hay en Perú, como hay en Bolivia, como hay en México. Va a seguir habiendo mucha más pobreza a las mujeres, va a seguir menos acceso a la educación, a los servicios de salud, va a seguir la migración, la trata de personas y otra serie de problemáticas que la violencia y las violencias están afectando. Entonces venimos a encontrar esta realidad, pero del otro lado encontramos un grupo de liderazgos de mujeres indígenas fuertes, determinadas y empoderadas en sus derechos, que vinieron aquí hoy a este encuentro a poner sobre la mesa sus planteamientos, sus ideas, sus cosmosentires, pero también sus propuestas. Y vienen a poner y a hacer un diálogo de saberes con el Estado a través de las organizaciones de gobierno que vinieron hoy con la cooperación, y creo que hay como una ruta para ir avanzando hacia cómo todos vamos a contribuir a una vida libre de violencia para las mujeres indígenas. Escuchamos mucho decir a las mujeres que estaban compartiendo su experiencia de que hay leyes que incluso bastante progresistas, bastante avanzadas, pero sin embargo eso no se aterriza, no se pone en la práctica. Sí, hay una problemática muy fuerte, hay un conjunto de mecanismos legales, de políticas públicas. El problema es que no hay, por un lado, voluntad política, por el otro lado no hay recursos, pero también el mecanismo no es el adecuado porque han sido leyes y procesos que no tienen pertinencia, porque han sido elaborados desde otra mirada, no desde la mirada sin participación de los pueblos y de las mujeres. Entonces no hay resonancia. Para que haya resonancia, todo tiene que haber un proceso participativo. Entonces creo que hay como una buena intención, pero la intención te tiene que volver en una práctica política y en una realidad. Entonces creo que hay como un trabajo, es un desafío grande entre el Estado de querer mirar esa realidad, aportar, decidir, y por el lado de las mujeres tener la fuerza y la resistencia para darle base a esa lucha. Pero creo que Paraguay puede ser un país que pueda dar
ser un referente. Hay ejemplos en otros países de América Latina, pero puede ser que con la voluntad que haya aquí, la posibilidad, se pueda lograr algo. Consulta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Alma Mejía, entonces, hablando un poco sobre su experiencia también que ella trae en este encuentro de mujeres indígenas que lucha contra la violencia que se da en sus comunidades. Sí. Entonces, este es el encuentro, va a continuar también el día de mañana a partir de las 8, así que, bueno, va a continuar entonces este encuentro donde la idea es un poco ir delineando esas políticas públicas de manera a erradicar la violencia de género en las comunidades indígenas. O sea que justo, bueno, ya se fue, pero quería hablar del primer paso, ¿verdad? Para ir combatiendo a la violencia y de repente en nuestro país, que lo tenemos tan naturalizado, me parece que lo primero es la comunicación, ¿verdad? Conocer, hablar de la violencia, que se sepa qué es violencia, que se pueda identificar, pero si no sabemos lo que es violencia, si no logramos identificar que en la casa, cuando se habla con un volumen fuerte, con una manera agresiva, con una fuerza o se utiliza incluso no solo lo verbal, ¿verdad? Lo psicológico, hasta lo físico, si no logramos identificar eso en nuestro cotidiano, es porque todavía no entendemos qué es la violencia. Por eso yo quería saber cuál sería el primer paso, comunicarnos, comprender qué es la violencia y a partir de ahí empiezan las otras partes, ¿verdad? Porque me parece que por eso se empiezan a haber cada vez más reuniones y encuentros como este donde estás vos, compañero, un encuentro de mujeres indígenas en Asunción, porque quieren realmente debatir, comprender, saber, identificar que no hay que permitir, que hay que saber que ya es violencia y parar desde el inicio para poder evitar pasar a mayores. Realmente extraordinario este encuentro, importante, y me gusta que tengan tanto acompañamiento también de mujeres que no son solamente compatriotas, sino también del extranjero, porque nos damos cuenta que en el mundo, en Sudamérica, en todas partes estamos con esta misma lucha. Gracias, compañero, y vamos a estar atentos a cualquier información. Dale, Nati, hasta luego. Bueno, este era un encuentro de mujeres indígenas que, como ya hablaba, él tenía una entrevista también muy importante para hablar de este tema. En todo el país sabemos que existen estas cosas, hay que hablarlo, hay que entender qué es la violencia y no permitirla. Trabajar entre todos, las familias, papá, mamá, también está en su cargo, sus hijos, enseñarle que sí está bien, que no. Desde gritar, esos malos tratos, evitar en la casa, porque así le damos ejemplo a los pequeños para que ellos sepan y actúen de forma diferente. Elvio, contigo para seguir continuando y informando.